Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter filosófico, teológico, político, económico y de otra índole. Como de costumbre, acompañado del profesor Julián Álvarez. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Bien, un saludo para ti, Juan, y de manera particular y especial a nuestra teleaudiencia que cada vez nos sigue con interés y entusiasmo por las diferentes temáticas que le presentamos. Esperamos que el tema del día de hoy sea de interés para la reflexión, el análisis, iluminar las ideas y el conocimiento y así mejorar las acciones que cada uno ha de realizar en su momento oportuno y debido. Así es que encantado, Juan, de estar por acá contigo compartiendo este programa de hoy. Así es. Bueno, hemos estado tratando en estos días temas de carácter político y de carácter económico y hemos decidido regresar, ¿verdad?, a nuestra esencia, que es la filosofía. Exacto, aunque la filosofía, Juan, ilumina todo quehacer, toda ciencia, porque tú sabes, referiste la economía como ciencia, pero los orígenes de la economía son filósofos, Carlos Marx, Adam Smith, que son los padres de la economía de la libertad y la economía planificada, es decir, que en todas las diferentes ciencias tienen un antecedente filosófico. Así es. Bueno, John Stuart Mill, pero por ejemplo Adam Smith, que tú mencionas, y que fue profesor de filosofía y de ética en la Universidad de Glasgow. Y Marx, a pesar de su crítica, ¿verdad?, algunos enfoques filosóficos cuando refería a la miseria de la filosofía, pero es a enfoque filosófico, porque también es un gran filósofo, es decir, es una persona que fortaleció el pensamiento filosófico en sentido general. Bueno, y que básicamente en el siglo XX el mundo se polarizó justamente por las ideas de Marx, es decir, que hizo su aporte y la sociedad global pues en algo le debe, y sobre todo las reivindicaciones que han logrado todo el mundo del trabajador, de los obreros, pues en gran parte y en gran medida se le debe eso a Marx. Sin lugar a dudas, y incluso su libro El Capital ha sido uno de los textos más leídos desde su aparición, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Es decir, que Marx, podría decirse que en los últimos siglos, profesor, establece una especie de antes y después en la historia. Sí, el impacto que ha tenido, no solamente su pensamiento, sino incluso su imagen, su presencia, su personalidad. Bueno, así es. Bueno, y entonces nosotros vamos a hablar de un filósofo un poco más lejano en el tiempo, ¿verdad?, en la historia. Vamos a hablar de Platón. Y vamos a referir la importancia y las razones también por las que vamos a referir a Platón después de la pausa. Pero antes vamos a decirles a ustedes los canales, los medios a través de los cuales llegamos, y al concluir entonces esa referencia vamos a hacer nuestra primera pausa. Así que llegamos a ustedes a través de los canales 1101 y 101 de Claro, también a través del canal 81 de Altiz y 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick. También estamos presentes con ustedes en más de 140 sistemas de cables en las diferentes provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el resto del mundo y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales y nuestra página www.sumundotv.com. Vamos a una breve pausa y volvemos con ustedes para entrar en materia. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. El pasado mes de abril se anunció a todo el mundo un importante hallazgo, y es el descubrimiento
de la tumba del filósofo Platón. Más de 2000 años después. Y después que se decía que estaba en determinados sitios, unos documentos antiguos que se encontraron dieron la ruta para este hallazgo extraordinario. Cerca de una capilla dedicada a las musas en la escuela o jardín platónico de aquel tiempo, se ha descubierto entonces lo que se considera como la tumba platónica, y a nosotros nos ha provocado desde luego para hacer referencia importante a los aportes a diferentes áreas de la filosofía de Platón, a la política, a la conformación del Estado como entidad primaria de la sociedad, como estructura social, a la concepción del alma, a su teoría de las ideas, su teoría de las sombras, a todo el aporte por los tantos y diversos temas tratados por Platón en sus diálogos, en sus mitos, en sus referencias diversas. O sea que estamos hablando de un filósofo extraordinario, y el profesor Julián, que ha dedicado mucho tiempo a estudiar a Platón, hemos querido escogerlo para tratarlo en el día de hoy. Profesor Julián, Platón. Bien, Platón es un pensador de la antigüedad griega de alrededor siglo V antes de Jesucristo, y se ha caracterizado por las diversas temáticas que ha planteado, pero yo creo que hay una temática central en el pensamiento de Platón, que es el tema del alma, tal como tú decías, y como otros temas, pero fundamentalmente es un tema que atraviesa todo el pensamiento platónico, y casi en todos los diálogos escribió en forma de diálogo, siguiendo y reproduciendo el método filosófico de Sócrates, la mayéutica, de ahí la dialéctica, es decir, cómo a través del diálogo se llega al logos, a la reflexión, al análisis, al pensamiento en su dimensión racional. Pero de manera breve, uno de los grandes temas de Platón, que incluso ha influenciado el cristianismo, muchas de las ideas que hay en el cristianismo sobre el alma, pues son básicamente ideas reforzadas y replanteadas a partir de la concepción de Platón. Ahora, el tema del alma no es algo original y nuevo en Platón, sino que en todos los pensadores de la antigüedad o los pensadores griegos no dudaban de la existencia del alma. Es decir, que era un tema que se daba por supuesto en los antecedentes de Platón, como otras ideas, y que Platón y Aristóteles, a partir del personaje Sócrates, de quien Platón fue discípulo, pues lo que hicieron fue sistematizar múltiples temas que ya venían debatiéndose con anterioridad a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Ahora, de lo que se trata es de poder analizar si el alma es de naturaleza material o no. Ese era, por así decirlo, un elemento a esclarecer, o si el alma es inmortal o es perecedera. Eso es, diríamos, un elemento que se sitúa antes de Platón. Pero no había duda de que el tema del alma era un tema recurrente en los pensadores de la antigüedad. Así es, profesor, déjeme hacerle un paréntesis ligero ahí para situar su discurso. En nuestros tiempos se habla con mucha naturalidad del alma, del cuerpo y del alma. Y la gente habla de la salvación del alma y de las almas y etcétera. Y eso es como entendido por las personas.
pero no es tan fácil. Es decir, es entendido porque la gente lo enfoca desde un criterio de fe, como de aceptación de algo sin discusión y sin más. Pero en esos tiempos que usted los refiere, en los tiempos socráticos y platónicos, precisaba de una profunda reflexión que llevara al filósofo a la concepción del alma como una realidad que formara parte del ser de la persona. Y entonces se cuestionaba, como dice usted, cuál es la naturaleza, cuál es la característica, cuál es la función del alma en la persona. Bueno, justamente al tratar el tema de Platón y conjuntamente con Platón el tema del alma, esa preocupación se le presentó a Platón. Es decir, ¿cuál es la concepción que hay que tener del alma? Entonces, hay dos concepciones acerca del alma que de alguna manera han influido la posteridad. Uno es de si el alma es el principio de la vida. Eso lo va a seguir más Aristóteles y Platón si el alma es el principio del conocimiento y de la racionalidad. Entonces, el asunto, el principio de la vida es si en todo lo que existe el alma. Y ahí entonces es que Platón viene a plantear de que el alma tiene tres partes o hay tres tipos de alma, el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. Entonces, leyendo un autor, dice que al final Platón como que entró en duda de si el alma era solo en el hombre o en las demás cosas de la naturaleza existía el alma. Y ese pensador dice que ante esa duda de Platón de poder establecer un criterio claro de quién posee el alma o no, si en toda la naturaleza existe el alma, aunque el mismo Platón lo plantea, de que hay, por así decirlo, una diferencia de grado en el tipo del alma. O sea, existe el alma vegetativa, el alma animal y el alma racional, que es el alma en el hombre, pero da por supuesto de que esa presencia del alma está en toda la naturaleza y que hay una diferencia de grado de alguna manera. Pero en el caso de Platón se inclina por asumir la concepción del alma de que es el principio del conocimiento y de la racionalidad. Entonces, esta idea del alma permea todo el pensamiento platónico. Entonces, hay un elemento que también es fundamental para entender el pensamiento platónico que tiene que ver también con el tema del alma y es la teoría de los dos mundos. Sí. El mundo de las ideas y el mundo sensible. Entonces, el mundo de las ideas es como un arquetipo, es como una forma en el cual todo está en estado perfecto. Y que este mundo en el que vivimos es un mundo sensible que es captado por los sentidos, lo cual es corruptible, lo cual es pasajero y que se capta a través de los sentidos. Y los sentidos nos van a dar una impresión de algo que es cambiante. Así es. Mientras que en el mundo de las ideas existe todo en estado perfecto, permanente, es decir, no es corruptible, no está sujeto al tiempo, es eterno, y que de alguna manera eso se convierte como en una forma del mundo sensible, de lo que existe
en el mundo sensible es como una copia de ese modelo perfecto que es el mundo de las ideas. Así es. Y entonces se plantea que Platón solo llegó a clasificar 3 grandes ideas: la idea del bien, la idea de la belleza y la idea de la justicia, que son temas recurrentes también en Platón de alguna manera. Entonces, esta teoría de los 2 mundos, el mundo de las ideas, el mundo de las esencias, donde existe todo de manera perfecta, estable, permanente, el alma es de ese mundo, Sí. de ese mundo de las ideas. Y viene la pregunta, ¿cómo el hombre se da cuenta de la presencia del alma en él? Es decir, cómo el hombre logra darse cuenta de la existencia de ese mundo. Y ahí es que Platón entonces plantea la famosa teoría de la reminiscencia. Exactamente. Profesor, pero espérese, antes de la reminiscencia, porque hay un detalle importante que referir con relación a la trascendencia del alma respecto de lo material y del cuerpo humano. Y es el tema de la inmortalidad del alma que usted ha referido. Es preciso la inmortalidad del alma para que trascienda precisamente esa inmanencia de lo físico y del cuerpo de la persona. Pero además, para que acumule un conocimiento puro que trasciende al tiempo. Es decir, en el alma está presente el conocimiento y la sabiduría, y por eso lo asocia mucho Platón, el alma, al tema del conocimiento, más que simplemente al tema de la naturaleza física. Porque ese conocimiento es el que como que presentiza a la persona, como que recupera a la persona eventualmente, y entonces ahí viene la reminiscencia, que en otras culturas, en el lejano oriente, se habla, por ejemplo, de cómo va una persona o un ser humano o un ser vivo cualquiera entrando en un proceso de reencarnación en que el alma se posa en otro cuerpo y entonces recupera ese conocimiento anterior, pero también la teoría de los últimos tiempos del déjà vu, de que la persona descubre de pronto como que había estado en ese lugar o que había tenido alguna experiencia de una situación determinada, y eso también pudiera ser una interpretación de ese enfoque del conocimiento puro, de las ideas puras en el pensamiento platónico. Claro, bueno, a partir de eso, de explicar el conocimiento desde el mundo sensible y la captación de ese mundo que no es más que una sombra del verdadero mundo, solo se capta a través de los sentidos. Y que el conocimiento que se puede obtener es lo que Platón llama doxa. O sea, es opinión. ¿Y qué es? ¿De dónde viene la opinión? Bueno, de esa impresión vaga, poco fundamentada, que se tiene de la impresión que causa a los sentidos ese mundo. Y entonces lo que podemos hacer en términos del conocimiento es un conocimiento vago e impreciso, poco profundo. Y ahí entonces, porque el medio a través del cual se capta ese mundo es a través de los sentidos. Sí. Entonces, de ese mundo cambiante, lo que podemos tener es opinión. Captamos a través de los sentidos ese cambio, esa no permanencia de la realidad. Y por eso es que en la captación del mundo de las ideas, del conocimiento perfecto, por eso para Platón la concepción del alma de Platón va a estar asociada
a esa línea de que es el principio del conocimiento racional. Y entonces ahí es que Platón plantea lo de la episteme, Sí. que es un conocimiento exhaustivo, preciso, que es donde se capta las esencias de las cosas, o lo que se llamaría el conocimiento verdadero. Ujú. Y entonces, que es algo a permanecer porque no viene dado de la mera impresión de los sentidos. Y por eso un elemento fundamental compartido también por Aristóteles es la concepción de la inmortalidad del alma. El alma, al venir del mundo de las esencias, del mundo de las ideas, es inmortal. Ujú. No está sujeto a esa cárcel que la aprisiona, que es el cuerpo. Pero esta concepción la heredamos de los griegos, de que el hombre es un compuesto de alma y de cuerpo, y esa alma es lo que propicia entonces el espíritu. El espíritu, retomando la idea de Hegel, es la actividad. Cuando ese espíritu está en actividad, gana experiencia, gana conocimiento, ya es un despliegue del espíritu Ujú. en su forma de actividad. Entonces, cuando hablamos del espíritu, no es más que el accionar de esa alma en función de las diferentes actividades que tiene el alma en ese quehacer temporal e histórico de la actividad humana. Entonces, ese elemento inmortal del alma es lo que de alguna manera podemos conectar con lo que decíamos ahorita, el tema de la reminiscencia, cómo el hombre se da cuenta de la existencia de ese mundo de las ideas y de las esencias. Ujú. Entonces, Platón ahí es que recurre al mito de la reminiscencia, Sí. de que esa alma por algún pecado cometido o por alguna razón que Zeus la condenó Ujú. a ser encarcelada en un cuerpo, y que el cuerpo, al ser una cárcel, el alma siempre va a tener ese deseo de liberarse de esa cárcel, de ese cuerpo. Así es. Pero que en términos de que como el alma viene de ese mundo perfecto y conoce las esencias verdaderas, entonces al estar en el cuerpo, ella lo que hace es recordar. O sea, no es que aprende de nuevo todo, sino que al traer el conocimiento y que de alguna manera lo tiene como si fuera opaco u olvidado, dormido, entonces a medida que va teniendo el contacto con diferentes realidades a través de los sentidos, ella va recordando Ujú. esas esencias verdaderas que captó al permanecer en el mundo de las ideas y de las esencias. Sí. Y que esto tiene de alguna manera un paralelismo con el cristianismo y sobre todo, es decir, las ideas cristianizadas de Platón a través de San Agustín. Ujú. Bueno, pues existe el paralelismo, que el ser humano tiene un alma y que esa alma a través de las buenas obras es la que se va a salvar y que el alma va a volver a su lugar de origen. Es decir, el alma viene de Dios y que al estar en el cuerpo, pues de alguna manera esa alma va a volver a su lugar de origen. Y por eso en el cristianismo es un elemento fundamental de que lo que se va a salvar es el alma, aunque Jesucristo dijo que vendrá la resurrección de los cuerpos. Sí. Y entonces ahí entramos en la concepción del hombre de los judíos, que podemos entonces
comentarlo a partir de la siguiente pausa. Sí, vamos a ir a una pausa, profesor, pero fíjese, vuelvo otra vez a referir, el tema del alma es un tema profundo y el tema de la inmortalidad, de la reminiscencia se entiende con más facilidad, pero del retorno a su origen, ¿verdad?, a lo teológico del alma y qué sucederá en lo siguiente, es un poco más complejo. Vamos a ver cómo podemos referirnos a eso después de la siguiente pausa. Así que pausamos y volvemos en breve. Estamos de regreso con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa y estamos hablando de uno de los tres grandes filósofos griegos de la época precristiana. Estamos hablando de Platón. Ya saben que casi siempre cuando se menciona a Platón se piensa en Sócrates, su maestro, y en Aristóteles, su discípulo, ¿verdad? Hay otros maestros y otros discípulos, pero esos son los que se refieren. Y entonces, Platón es un filósofo muy importante porque tocó muchos temas. Nosotros aquí hemos hablado del anillo de Giges, hemos hablado del cratilo, hemos hablado del mito de la caverna, y de otros tantos tratados suyos, diálogos y mitos en los cuales escribía y que referían diferentes temas. Ahora el profesor Julián ha estado hablando de la teoría del conocimiento en el pensamiento platónico, ¿verdad? Del conocimiento. Y del conocimiento en función de las ideas innatas, de las ideas que existen en un mundo de ideas, en un mundo perfecto, donde las cosas materiales con las que entramos en contacto son simplemente el reflejo, como la sombra de esas ideas perfectas. Eso es bonito, profesor, pero eso no se entiende tan fácil, porque también pudiera decirse al revés, que es el sujeto, el individuo, que desarrolla su inteligencia y su habilidad y es capaz de crear esas ideas y es capaz de almacenar esas ideas y de crearse un arsenal de conocimientos, de juicios, de ideas y entonces presentizarlas, recuperarlas y utilizarlas. Pero aquí estamos diciendo que las ideas preceden al sujeto, al individuo, que están allá en su mundo y que el individuo, que es materia, que es material, la persona, es como impactado por esa idea, es sorprendido por esa idea. Y esa idea que está en el alma, que es como la otra parte, ¿verdad?, del sujeto, el individuo está conformado por el cuerpo y el alma. Entonces, esa idea que está en el alma, el sujeto la desarrolla e incluso se habla del emprendimiento en nuestros tiempos. Entonces, el emprendimiento sería que el individuo busca esa idea en su mundo o que esa idea lo sorprende viniendo desde su mundo a través del alma que está en el sujeto, en el individuo, y él entonces la desarrolla. Pero hay otro detalle, profesor, y es el tema de la inmortalidad de esa alma, que la hace como eterna. Y entonces hay un eterno retorno, ¿verdad? Porque hay un proceso, por ejemplo, de reencarnación, usted refería, del alma, de cuerpo en cuerpo, donde queda como apresada, ¿verdad?, encarcelada. Y hay una lucha del alma para liberarse de esa prisión, de esa cárcel, hasta que lo logra. Y entonces se diría, lo logra cuando la persona desaparece, muere físicamente. El alma entonces, dice una cultura, de ahí va a encarnar o a reencarnar en otro cuerpo, en otra persona o en otro ser, dependiendo de una serie de circunstancias que se hayan dado respecto de la conducta de ese sujeto. Entonces el alma ascenderá o descenderá. Pero usted dijo ahorita que hay un momento en que esa alma ya retorna a sus orígenes, vuelve a estar con Dios. Y entonces, ¿qué pasa, profesor, con esa alma? Cuando retorna a sus orígenes, ya no sigue la carrera que tenía de reencarnación,
sino que ya se quedará entonces por la eternidad, para siempre, en aquel lugar. Bueno, lo que tú dices de la reencarnación no es un punto aceptado por la tradición del cristianismo. Uh-huh. Es Y de decir, Platón, de la visión platónica. bien, es decir, porque el alma va a tener una condición particular en cada sujeto de donde viene la idea de persona, Uh-huh. de que esa alma individualizada tiene una identidad particular y propia como sujeto, como individuo. Uh-huh. Y entonces, desde ese punto de vista y otras razones, el crecimiento demográfico y eso, no es posible plantearse el elemento de la reencarnación. Es decir, no es un tema aceptado por la tradición del cristianismo. Entonces, cada individuo tiene un alma y esa alma va a ir a su lugar de origen para la eternidad, es decir, en la concepción. Uh-huh. Y entonces, volviendo a las ideas de Platón, esa alma a través del recuerdo mantiene de alguna manera ese vínculo con ese mundo al cual se da el deseo de liberarse de esa cárcel que es el cuerpo y que pasaría por un proceso de purificación. Es decir, el cuerpo que está sujeto al mundo sensible, Uh-huh. bueno, pues va a propiciarse una lucha en el sujeto de las tendencias sensitivas y concupiscibles del sujeto y la purificación de esa alma que quiere volver a su lugar de origen. Bueno, pues de alguna manera, para explicar eso, también Platón recurre al famoso mito del cochero. Sí. O sea, de que un coche alado por dos caballos, uno negro que representa los apetitos sensibles Uh-huh. y el blanco que representa el bien y la voluntad, y que ese coche va conducido por la razón. Entonces, ¿qué significa? Que se van a dar en el sujeto, diríamos, la enseñanza de ese relato es que se van a dar en el sujeto esa doble tendencia. Uh-huh. Una tendencia hacia el bien, hacia lo bueno y lo correcto, y una tendencia hacia los apetitos sensitivos y concupiscibles. Sí. Entonces, ¿cuál es la tarea de la razón? Mantener en punto de equilibrio para que ese coche lleve a su lugar último y definitivo. Es decir, el caballo negro que representa la dimensión del cuerpo, Sí, lo la pasión. sensitivo, las pasiones, y entonces ahí lo va a vincular también con las virtudes. Es decir, un elemento fundamental del pensamiento platónico y aristotélico es el desarrollo de la virtud. Uh-huh. Es decir, cada alma, el alma racional, va a tener que cultivar una virtud que es la sabiduría. Sí. La sabiduría y la prudencia. Entonces, ¿qué pasa? Que en cada sujeto, si bien es cierto que se dan esas necesidades, esos apetitos concupiscibles, pero hay un elemento de razón que va a, de alguna manera, regular y controlar de que el caballo negro no te lleve a la deriva, ¿verdad? Y el caballo blanco no hay forma de que lleve a la deriva. El blanco sí No, está. porque la tendencia del blanco es el bien, Uh-huh. es la voluntad, es lo bueno, es lo correcto. Es como diría Erich Fromm,
O sea, y yo creo que también está parafraseando a Platón, Ujú. de que en el hombre hay dos sentimientos, uno de construcción y otro de destrucción, Sí, ¿verdad? Y como dice Aristóteles, las virtudes no nacemos con ellas, sino que la aprendemos a través de las costumbres, a través de la tradición, a través de la enseñanza y de la educación. Y por eso el pensamiento platónico tiene un elemento fundamental que es también como un eje a todo lo largo del pensamiento platónico, que es el elemento educativo. O sea, sí, y de ahí que fundó su academia sí, para disciplinar a los jóvenes, y un elemento también de dominio de la juventud era la gimnasia, sí. el aspecto físico de moderación de ese cuerpo, de esa cárcel, de ese caballo negro que está presente por la naturaleza corporal y natural, en la cual está de alguna manera el hombre vinculado a la naturaleza. Ok, pero profesor, Platón era una persona, era un ser humano que tenía sus limitaciones, ¿verdad? Tenía sus características y sus condiciones. De hecho, Platón, el pensamiento suyo evolucionó a lo largo de sus 80 años de vida. El Platón de los primeros 20 años, ¿verdad? Cuando se encuentra con su maestro Sócrates, pero que tenía conocimiento del pensamiento, por ejemplo, heraclitiano, y apreciaba la teoría del cambio, ¿verdad?, que planteaba Heráclito anteriormente, asimila y valora la postura de Sócrates, el maestro, y su enfoque, por ejemplo, sobre la ética. Y bueno, es quien desarrolla y recrea la imagen de Sócrates que nosotros tenemos y conocemos fundamentalmente a través de sus diálogos. Y ya en los últimos años, ya el Platón de 70 años, 75 hasta su muerte, tenía unos criterios en los que había producido algunos cambios de su pensamiento anterior. Y ni decir de la escuela, ¿verdad? Y del platonismo. Por eso se habla del neoplatonismo, porque también hubo una evolución. La interpretación de Plotino posteriormente, la interpretación del propio San Agustín y el platonismo que se desarrolló, sobre todo en la primera mitad del medioevo, era distante y de la visión del platonismo original, ¿verdad? Propio de los primeros tiempos. Y entonces a lo largo de esos años, el problema es que el tiempo es corto para poder uno evaluarlo así. A lo largo de esos años, esa teoría platónica, como por ejemplo la teoría de la reminiscencia, de las sombras y propio del alma que usted refiere, también sufrió algunos cambios y algunos enfoques, pero a mí me gustaría que hiciéramos referencia al pensamiento político de Platón, porque él también aportó mucho a la definición de un criterio de gobierno, no simplemente la idea del alma racional que se supone está presente en el filósofo, y que es el que desde su punto de vista es el más pertinente para regentear, para gobernar, a diferencia del alma irascible o del alma concupiscible que usted ha referido. No solamente a eso, sino también él tenía una posición frente a la democracia y frente a la pertinencia o no de que todas las personas o de que todos los ciudadanos participaran en la definición y en la planificación de las políticas públicas. El mismo fenómeno de la guerra del Peloponeso, que fue un fracaso para Atenas, él se lo atribuía a la democracia, a esa intervención de las personas que no tenían necesariamente
suficientes conocimientos para orientar las estrategias más efectivas y por lo tanto proponía un sistema más oligárquico, ¿verdad? Y menos horizontal o con menor participación. Tal vez parecido a lo que sucedió con los padres fundadores de los Estados Unidos, con Jefferson, con Washington, con Jay, que en el momento de determinar cómo la población iba a ejercer su democracia, pensó en lo conveniente de que la población en sentido general escogiera a un representante que fuese el que interpretara su interés y entonces pudiera ejercer el voto final. Yo creo que esa postura tiene mucho que ver con la visión política de Platón, profesor. Bueno, o sea, como tú bien analizas la dimensión política del pensamiento platónico, pero vuelvo y reitero de que todo el pensamiento de Platón pues es permeado por su teoría del alma y también su teoría de los dos mundos, y que cuando hablaba de las partes del alma, entonces él en la República esclarece que cada parte del alma se corresponde con una clase social. Sí. De tal manera que el alma racional está representada por un grupo que son los sabios, que son, por eso en la concepción de su estado ideal, quien debe gobernar es el sabio, el filósofo, porque es el que es prudente, Sí. ¿verdad? Y conoce y entiende de lo que se trata y que sabe dirigir el Estado. Es decir, mira cómo está conectado al pensamiento político de Platón su teoría del alma. Y también entonces el alma irascible, que se refiere al elemento de la voluntad, entonces conecta con un grupo social que son los militares o los guardianes. Y esto deben cultivar una virtud que es el valor. Sí. O sea, de defender la idea, defender a la ciudad, porque Platón dice que el Estado, la polis, es un remedio del alma, es decir, como que hay un alma que se manifiesta en la estructura social del Estado dividido en cada grupo social. Y la clase social de los artesanos y los trabajadores y los de a pie están representados por el alma concupiscible, y que entonces esta va a tener que cultivar una virtud que es la templanza, el autodominio, el control, porque está sujeto a los instintos, a las necesidades de carácter fisiológica, a la lucha del día a día. Y entonces, dentro de toda esta concepción del estado ideal de Platón, que trató de instaurarlo en Siracusa y que falló en 2 intentos, pues forma parte de lo que tú decías de Platón. Los escritos de Platón, bueno, están clasificados en los escritos de juventud y los escritos de madurez, y que en los escritos de madurez, bueno, está las leyes, está el político, está la república, donde ya él mejoró y maduró en sus ideas. Entonces, particularmente en las leyes, donde en uno de los diálogos hace una prosopopeya en el diálogo del Critón o del deber, como Sócrates conversa y dialoga con las leyes de si las leyes son justas o no, porque lo van a condenar, sino que Sócrates dice que los injustos no son las leyes. Por lo tanto, él las respeta
y que quienes son injustos son quienes las aplican en ese sentido. Sí, el propio Glaucón lo provoca en el Anillo de Giges a Sócrates respecto de la ética, ¿verdad? De la naturaleza de la ética y de la moral en la persona. Pero, profesor, ¿qué le pasa a Popper y a Heidegger, por ejemplo, y a Nietzsche con Platón? ¿Por qué esa posición de ellos sobre el platonismo? Bueno, eso al principio, cuando hablábamos del alma, establecía de que si el alma está presente en todos los entes de la naturaleza, o hay solo alma en el hombre. Uh-huh. Entonces, hay algo que no tiene alma, que son los entes materiales que existen y que de alguna manera esos entes materiales influyen y determinan y condicionan al sujeto. Entonces, lo que se plantea es que Nietzsche, Freud, Schopenhauer aprovecharon esa brecha de Platón, ese déficit de fundamentación y que algunos autores dicen impreciso y quedó dubitativo, Sí. porque no llegó a un momento de esclarecimiento. Por eso Schopenhauer plantea su noción de voluntad, de que hay algo que no es razón, porque la razón lo que propicia es el pensamiento, esa capacidad de abstraer las ideas, el conocimiento, la representación del mundo. Pero hay algo que no es representación del mundo, que es un elemento vivo que no es alma, que no es espíritu, pero que algo la hace dinamizar, que Schopenhauer lo llama voluntad. Sí. Y para Schopenhauer esa voluntad es la voluntad de vivir. Es decir, cómo la naturaleza ella misma es viva y se crea y se genera y no hay un elemento racional que la conduzca. Y entonces hay una voluntad de vivir que no es razón y que eso determina e influye en el sujeto. Así es. Nietzsche, inspirado en Schopenhauer, toma ese punto de la voluntad y lo plantea de que en el hombre esa voluntad se expresa como voluntad de poder y de dominio. Es decir, y ahí entonces Nietzsche hace toda una crítica a la moral judeocristiana, porque plantea un análisis metafísico de la moral o fundamenta la moral en elementos metafísicos, y que dice Nietzsche que el causador de ese pensamiento metafísico de la moral es propiamente Platón. Así es. En algo que no es vital, que no está dado en la naturaleza, que el pensamiento platónico de alguna manera es contra la naturaleza. Por eso entonces Nietzsche va a plantear que el elemento fundamental va a ser la vida, y que desde el punto de vista moral de lo que se trata es de exacerbar lo vivo, lo vital, y esas cosas que no dependen de la vida, ¿verdad? Como la creencia en que hay un ser superior que da normas, dice de eso no tenemos claridad absoluta en ese sentido, sí. Y que me parece que el culme de ese pensamiento de como crítica a Platón es Freud, con el inconsciente, ¿verdad? Donde también se va a montar en esta crítica que tiene de fondo a Platón. Muy bien, profesor. Mire qué gran exposición. Y eso, profesor, también hay que referirlo respecto de la patrística y la influencia del pensamiento platónico en todo ese periodo de prácticamente 500 años
¿verdad? Del medioevo, de la primera parte, y del final de la era antigua y los primeros siglos de la Edad Media. Y el cambio que se va a producir en términos de la concepción luego hacia la escolástica y la diferencia, la mutación de concepción entre el pensamiento teológico de San Agustín y el pensamiento teológico de Santo Tomás de Aquino, que son también aspectos muy importantes y que explican también como ese discurso en dos partes, el discurso platónico y el discurso aristotélico, de Aristóteles posteriormente. Pero fíjese cómo se nos ha ido el tiempo, o sea que vamos a tener más adelante, profesor, que volver sobre este tema, porque los aportes del filósofo Platón a la historia de la filosofía son significativos. Bueno, dice el fundador del Círculo de Viena, Maurice Schlick, que toda la filosofía occidental no es más que nota al pie de página de Platón y Aristóteles. Así es. Me parece exagerado, pero yo creo que parte de la verdad tiene. Y también en su tiempo, ¿verdad? Tomando en cuenta cuando él dijo y escribió. Pero señores, hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Les convocamos para un nuevo Dialéctica. Muchas gracias a ustedes y gracias, profesor. Bueno, muchas gracias.